Sí, estoy yo muy decepcionado. Yo llevo ya prácticamente 30 horas y fracción aquí en el aeropuerto. Cancelaron el viaje. Que no nos pueden ayudar con nada. Teníamos el vuelo anoche para Guadalajara. ¿Cuántos años se está cumpliendo? 76. Me da tristeza porque es una aerolínea mexicana, yo soy de Guadalajara. Me enteré que mucha gente estuvo aquí hasta las 6 de la mañana. Finalmente les dijeron que no había hotel y básicamente los corrieron. Hubo una maleta ayer que esa señora tuvo que comprar hoy una maleta. Hola mi gente bella, pues aquí está Adi Fajardo y estamos en otro rollo con Adi. Me encuentro en el aeropuerto aquí en Seattle y bueno, saliendo para México me encontré con esta situación. Me encuentro aquí con el señor, ¿cómo se llama? David Rodríguez Zavala. David Rodríguez. ¿De dónde viene usted? Vengo de Mount Vernon, del lado del norte, del Mount Vernon, Washington. ¿Y a dónde va? Guadalajara. Va a Guadalajara. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta gente? Pues aquí resulta que ayer llegamos aquí a las 5 de la tarde, hacemos fila aquí, subimos para el otro lado, allá a abordar y hacemos línea para pasar al avión y de repente nos cancelaron el viaje y aquí estamos todavía. Desde ayer. Sí, desde ayer, sí. ¿Y qué les dijeron ayer? Pues le dijeron que nos iban a pagar el hotel y nos dejaron acá para abajo y no, pues no nos pagaron nada. Bueno, y están volando por la aerolínea Volaris, ¿verdad? Sí, por la línea Volaris, sí. Bueno, mis amigos, vamos a seguir con más gente porque hay muchas más personas aquí que también nos quieren comentar un poquito. Tengo otro amigo que va también para Guadalajara a volar por Volaris. ¿Me puedes contar tu experiencia aquí en Volaris? Sí, yo voy rumbo hacia Michoacán, y anoche pues lo cancelaron el vuelo, dijeron que lo iban a que una feria y que lo iban a dar hotel. Me tocó poner a mí el hotel y hacia el hotel. Volaris no respondió, no se quiso ser responsable de nada, todo por una falla. De ellos, ¿verdad? Sí, estoy yo muy decepcionado. Yo creo que es la última vez que yo voy a volar yo con Volaris, de para adelante yo no voy a responder por ellos y si ellos tampoco no van a responder por uno. Así es. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Joan Padilla Espinosa. Joan. Bueno, amigos, desafortunadamente, pues esto es lo que está pasando aquí en Seattle. Y sí, las maletas salen muy caras. Aquí, ponle que el boleto se sale barato, pero el servicio está terrible. El servicio al cliente terrible, no responden a la gente y aparte nos cobran mucho por las maletas. Así que, discúlpenme, pero Volaris, 0 estrellas. Así que mi gente bella, póngase trucha porque está escuchando varios testimonios y aquí hay bastante gente que le gustaría opinar, pero pues si paso de uno con uno, imagínense, va a pasar horas el video. Así que muchas gracias por estar viendo otro rollo con Adi. No se vaya, recuerde que Volaris, qué decepción. Vamos rumbo a México por la aerolínea Volaris y me encuentro con un desastre. A ver, amigo, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Juvenal Márquez. Juvenal. ¿Me puede contar un poquito de su experiencia aquí con Volaris? Pues algo que no esperábamos. Teníamos el vuelo anoche para Guadalajara y estuvimos esperando. Hubo unas inconveniencias dentro de que no esperábamos que fuera a pasar eso, pero lo veo como un mal servicio. Mal servicio, señores. Porque no se atiende al cliente como lo que es. Estuvimos en espera de 2-3 horas y a final de cuentas nos dicen que van a ayudarlos porque se cancela el vuelo a Guadalajara y creo que no fue así como lo mencionaron. No los ayudaron, no les dieron hotel, no. Que les habían dicho que les iban a dar hotel, ¿verdad? Sí, dijeron y al final de cuentas solo fue puro, no sé. Puro bla, 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 amigos. Sí. Así que Volaris, qué mala onda. Bueno, muchas gracias por sus palabras y vamos a hacer que la gente bella se dé cuenta del servicio de Volaris, que de verdad ahorita estoy súper sorprendida por los precios de las maletas. Oiga, amigo, cuénteme. Definitivamente cree uno que agarrarlos con ellos incluye la maleta personal gratuitamente, que en realidad no lo es así. Yo pagué mucho dinero por ello, 2,500 pesos por esta maletita de juguete. 2,500 por una maleta Entonces, chiquita, amigos. es demasiado y ahorita vamos a ver qué es lo que se espera. ¿Qué nos espera allá enfrente? Para el vuelo de hoy. Y me encuentro con otra señora víctima de Volaris. ¿Cómo se llama usted, señora? Meleguillo de Díaz.
Imelia. Cuéntenos, Imelia, ¿verdad? Emelia Guillén de Díaz. Y cuéntenos qué pasó ayer, qué es lo que está pasando con esta aerolínea y este viaje. Pues que se nos canceló el vuelo que por cuestiones de males del avión. Muy bien, ¿y qué le ofrecieron? ¿Le dieron hotel? ¿Le dieron...? Es que no, que rápido nos dijeron que nos iban a dar hotel y no nos dieron nada y que nos iban a dar 200 para comida y no nos la dieron. Les prometieron cosas y no les cumplieron. Que ya nosotros sabíamos saber qué hacíamos. Que se la arreglaran como pudieran. Sí. Oiga, y también me enteré que era su cumpleaños. ¿Cuántos años se está cumpliendo? 76. 66. 70. Oh, 76. Y Sí. oiga, ¿y dónde durmió usted? ¿Se Ahí fue a un en hotel? la silla de ruedas. Durmió en silla de ruedas. No dormí, ahí me estuve pues, vamos a ver. Miren, mi gente bella allá en casita. Yo me encuentro todavía aquí en Seattle y estoy con otra persona víctima de la aerolínea Volaris. Buenas noches, Alfredo. Buenas Cuéntanos noches. qué está pasando aquí. Hemos pasado estos últimos 24 horas horrible, absolutamente horrible. Ayer llegamos para nuestro vuelo, llegamos 3 horas con tiempo. Nos avisaron que el vuelo se canceló como 1 hora más o menos después de que estaba el vuelo programado para salir. Y yo entiendo, esas cosas pasan, entiendo. Pero lo que me tiene bien frustrado es el hecho que a los representantes nos dicen que no tienen ningún poder, que no nos pueden ayudar con nada. Nos hicieron promesas anoche que nos iban a dar vouchers para hotel y esperamos por 2 horas más en el carrusel número 2 y nunca llegó nada. Así que estábamos hasta las 2 de la mañana, según esperando un voucher, nunca llegó. Y al fin decidimos que vamos a gastar nuestro dinero por culpa de ellos a un hotel. Ya perdemos 2 días de un hotel en Guadalajara. Íbamos a una boda. Mañana es la boda y vamos a ver si llegamos. Y no sé. Pues sí, mis queridos amigos, les queremos decir en casita, informar lo que está pasando con esta aerolínea. La verdad es terrible. Primera vez que vuelo y la verdad estoy escuchando muchas malas experiencias y les queremos dejar saber, mis amigos, para que nos apoyen, para que compartan esta información y si queremos ver un cambio, Alfredo, hay que compartir información y no volar por Volaris, mis amigos. Muchísimas gracias por compartir tu a usted por información. darnos un voz. Los dejo con esto. Nos dieron un número de teléfono para hablar a la compañía. Jamás contestaron. Jamás. Wow, So, irresponsables. Bastante. Y me encuentro aquí con Alex, que él nos va a compartir también un poquito de lo que él ha vivido aquí en Seattle. Cuéntanos, Alex. Adi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí cansada y estresada. No, y te agradezco mucho el tiempo que nos das para el tema de que nos escuche la gente que vive aquí en Seattle por el tema de la aerolínea Volaris, donde nos trataron de una pésima forma. La verdad es que no nos dieron hotel, no nos dieron ni siquiera dónde tomar agua, dónde comer, nos sacaron al frío con mentiras, pero nos dijeron que no nos iban a dar hotel y nunca fue así. La verdad es que yo con mi hermano venimos de vacaciones y mi hermano y yo buscamos la forma de que hablar con la gente de Volaris para que a la gente adulta le dieran un hotel cuando menos a los niños, pero ni siquiera fue así. O sea, la verdad es que a ellos les valió y el servicio ha sido pésimo. Sí, pues sí, también acabo de escuchar entrevisté a una señora que estaba cumpliendo 76 años y tuvo que dormir sentada o no se vale. en una silla de rueda. También otra familia ahí que trae niños también que tuvieron que quedarse toda la noche aquí en el aeropuerto y como dijiste tú, ¿no? Les ofrecieron hotel y comida y a la última hora los dejaron sin nada. También pues acabé de escuchar a una persona que le dijeron que ya no quería escuchar nada, que ya no le importaba. O sea, qué forma de tratar al cliente, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, o sea, la verdad es que uno entiende una situación cuando el avión se descompone, pero bueno, por lo mismo de tener la póliza de seguro de la aerolínea, nos dar el tema del hotel, la comida, como te digo, y si no había habitaciones, nos dijeron que no había habitaciones, mi hermano y yo cuando ya nos sacaron realmente a la zona fría del aeropuerto, encontramos inmediatamente hotel, o sea, fue pura mentira. Lo que querían es que nos sacaran. Exactamente, yo creo que sí fue eso, porque hoteles aquí en Seattle hay un montón. Muchísimos, sí. Más bien no hicieron el esfuerzo de buscar hotel para la gente, mi gente bella. Y bueno, otro comentario más de otra víctima, más de Volaris. ¿O tú recomendarías a Volaris? No, la verdad es que no.
Me da tristeza porque es una aerolínea mexicana, yo soy de Guadalajara. Me da tristeza, pero pues no lo recomendaría. Más que nada porque no hay la atención, no hay el servicio que deberían de dar. Porque No uno les sí importa. paga, exactamente, uno sí paga lo que nos cobra. Oye, y aparte de eso, veo que nos cobran hasta por el respirar, oye. Por supuesto. De veras, yo pagué más de $500 por 3 maletitas chiquitas que en otras aerolíneas. Somos 3 personas que estamos volando. Sí. Y esas maletas supuestamente son gratis, pero aquí más de $500 pagué. Te agradezco el tiempo, Adi. No, gracias a ti, Alex, y Sale. buen viaje. Y bueno, para la Igualmente. próxima piénsale más si vas a Sí, volar en por Volaris, supuesto que sí. Así porque va a ya ser. sabes cómo está la cosa. Gracias. Mi gente bella, seguimos aquí en Seattle con Blanca en esta hora y ella también nos va a contar un poquito de su experiencia aquí con Volaris. Como ya estamos escuchando varias víctimas de esta aerolínea, yo también soy víctima porque yo también estoy volando por Volaris y estoy viendo que es un desastre y que no les importan las personas. A ver, Blanquita, cuéntanos qué está pasando. Sí, bueno, primero el avión tuvo una falla mecánica, por eso se canceló el vuelo, que se entiende, pero fue cómo nos trataron después de eso. Que se me rompe el corazón por muchas personas que estuvieron aquí hasta las 6 de la mañana. Primero nos dijeron que nos iban a dar un voucher de $200, hotel y comida y transportación. Suena buenísimo. Sí, entonces estuvimos aquí mucho tiempo y nosotros vimos, mi familia y yo, que no avanzaban. Entonces decidimos irnos, pagamos $60 para regresar a nuestra casa, $60 para regresar hoy, y me enteré que mucha gente estuvo aquí hasta las 6 de la mañana. Finalmente les dijeron que no había hotel y básicamente los corrieron. Les dijeron no hay nada. Wow. Entonces yo llamé hoy a Volaris, me colgaron como 3 veces. Finalmente alguien no me colgó y hablé con ellos y yo les comenté del voucher de $200, la comida, el hotel. Y me dijeron que ellos no sabían nada, que tengo que hablar aquí en el aeropuerto. Y hablé aquí en el aeropuerto y ellos me dijeron, oh, te va a llegar no sé cuánto, en un mes o 2, En un pero mes. te va a llegar. Entonces yo me metí a la página de Volaris y vi la póliza que ellos tienen. Y dice aquí que en caso de cancelación nos tienen que dar un refund, nos tienen que reembolsar. Y nos tienen que poner en el primer vuelo para llegar a nuestro destino. Y nos tienen que dar comida, transportación y hotel si es necesario. Les leí la póliza y ellos me dijeron, oh, nosotros no tenemos esa póliza, no te puedo ayudar, te voy a mandar un link para que mandes por ahí tu queja. Oh, wow. Y eso fue. Entonces, es terrible el servicio. Sí. Terrible, y se nota que no son nada, ¿cómo se puede decir la palabra? Profesionales. Exacto. No profesionales. La verdad, yo he visto cómo las personas que trabajan ahí, la verdad, tratan a las personas. No les importa. Ahorita acabo de escuchar, Blanca, que a un señor le dijeron, ¿sabe qué? Ya no quiero escuchar nada, no me importa. Y yo me quedé, ¿what? Sí, ¿Qué? Sí. Terrible, Sí, terrible. Sí. Pues la verdad, mi gente bella, estamos haciendo todo esto para que usted en casita se dé cuenta de lo que está pasando con esta aerolínea y hagamos algo, porque la verdad es una injusticia que solo están abusando de las personas y aparte de eso te cobran hasta por el respirar, mi niña. Sí, exactamente. Y también, o sea, nos encantaría aquí en Washington que otra aerolínea nos pudiera dar El vuelo a servicio Guadalajara, sí. directo. Porque entonces no tendríamos que pasar por estas cosas. Por favor, Alaska. Por favor, otra aerolínea Otra que nos aerolínea. pueda dar el servicio aquí en Washington. Les prometemos Sí. que hay mucha gente, muchos clientes. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero qué bueno, mi gente bella. Yo pienso que todo esto, Blanquitas, que estamos hablando, nuestra gente cuando vaya a volar va a pensar 2 veces porque el servicio es terrible. Sí. Y si no dejamos de usar esta aerolínea y no nos quejamos, esto no va a cambiar. Exacto. Van a seguir haciendo esos abusos, porque la verdad es un abuso. Yo no sé quién es el encargado de Volaris, pero debería de abrir los ojos y poner atención a los clientes. Sí. ¿Verdad? Sí. Muchas gracias, Blanca, por haber darnos esas palabras, esa información. Y pues después, a ver qué pasa, pero Sí. hay que seguir nosotros compartiendo lo que estamos viendo y viviendo. Sí, Mi claro. gente bella, sigo aquí en Seattle, aquí con las personas afectadas por el vuelo en Volaris. Y me encuentro con el señor José Flores, que él nos va a compartir un poquito más de su experiencia en Volaris. Cuéntenos, señor José, ¿cómo usted ve esta compañía Volaris? Bueno, esto que sucede el día de ayer no es la primera vez que me sucede aquí con Volaris. Ya han sido repetidas ocasiones en las que yo he volado con ellos y he tenido algunas dificultades. Ya sea cuando se trata de que tienes 1 gramo en tu equipaje arriba
el cargo es inmediato, no te perdonan un gramo. Un gramo. ¿Ok? Otra de las cosas también que a mí me ha tocado es siempre retrasado. Yo, por ejemplo, compro los boletos de la salida de emergencia porque yo no quepo entre los asientos. Ajá, El espacio normales, de estos ajá. asientos es muy reducido. Sí, sí, sí. Y no te platico si el de adelante se pone el respaldo hacia atrás, se No, acabó. hombre. ¿Sí? Entonces siempre compro el boleto, el Primera asiento, clase. no primera clase, pero el asiento de la adelante. salida de emergencia Ok, porque ok, tienen ok. más espacio. Es verdad, sí. Y ese me cuesta. Sí, Entonces, claro. por ejemplo, ayer cuando se canceló el vuelo, Ajá. me estaban queriendo volver a cobrar El asiento. el asiento. ¿Sí? Afortunadamente la señorita me ayudó y lo corrigió y todo bien, pero siempre que me toca volar he tenido que dejar cosas porque mis maletas han llegado deterioradas. Ayer hubo una maleta ayer que esa señora tuvo que comprar hoy una maleta. Wow. Se la destruyeron terrible, terrible. Se estaba desbaratando en pedazos. Wow. Había una rueda tirada por aquí, el cierre por allá, un forro por allá, o sea, hecha pedazos la Terrible. maleta. Impresionante. Y ayer una de las quejas es, nos prometieron hospedaje, nos prometieron un voucher de $200. Yo les pregunté por viáticos, porque pues hay que también que comer. Claro. Entonces, me dieron un número de servicio al cliente, hablé al número de servicio al cliente y ellos no pueden resolver absolutamente nada. Y entonces, ¿para qué quieren los números si no nos van Así a ayudar? es. Entonces, lo que yo me tomé la libertad, porque cuando me regresaron mi maleta, saqué de nuevo mi pase de abordar, entonces me volví a meter. Yo llevo ya prácticamente 30 horas y fracción aquí en el aeropuerto. Wow. Y entonces me puse a buscar dónde puedo poner una queja formal. Buenísimo. Y encontré que el Departamento de Transporte tiene un área destinada donde tú puedes presentar y poner una queja. Entonces, de hecho, ahorita comenté con algunas personas y ya todos me están pidiendo la liga porque ¡Claro! todos piensan poner una queja también. Buenísimo, de verdad. Estoy muy contenta con lo que usted nos acaba de decir, porque yo también estaba pensando, ¿dónde pondremos una queja? Si usted tiene la información, Sí, ahorita te mando la liga con todo gusto. me van a pasar la información, yo la voy a poner aquí en el video para que usted, si usted ha sido víctima de Volaris, llame y se queje, porque si no hablamos, esto no va a cambiar. ¿Sabe qué, José? Lo que he visto también es esto. El servicio de Volaris es terrible, pero aún así la gente sigue. Mira, te lo voy a decir así y no quiero sonar pretencioso o no quiero sonar mal, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero muchos de nuestros hermanos que viajan a México es gente que trabaja en el campo, Claro. es gente súper trabajadora que no tiene las herramientas necesarias para saber cómo defenderse en situaciones de Sí, estas, es por verdad. eso no se quejan. ¿Sí? Entonces ese es parte del problema y Volaris toma ventaja de eso. Muchas veces, antes no sé si te tocó cómo ponían las 3, 4 hileras y cómo las iban dejando. Volaris era la única aerolínea que dejaba entrar a las personas así y era prácticamente como si estuvieras moviendo ganado. Wow. Ese era para mí el comparativo. A mí me daba Sí, mucho claro. coraje, la verdad, cuando yo tenía que venir y nos acomodaban de esa manera para ingresar al avión. Wow, sí, es muy cierto lo que acaba de decir el señor José, que nuestra gente bella que viene a volar por esta aerolínea, la verdad, la mayoría es gente humilde, gente trabajadora del campo, que no sabe cómo ni dónde quejarse y no se queja por lo mismo, pero estoy muy agradecida con usted. Gracias. Órdenes. Nos pasa la información. Claro que sí, con todo porque gusto. esto tenemos que dejarle saber a la gente lo que está pasando para que hagan algo. Así es. Muchísimas A gracias, tus señor órdenes. José. Gracias. Hasta Que luego. tenga buen viaje. Gracias.